El implacable sol de Esperís caía sin piedad sobre el desierto rojo de Az, convirtiendo el paisaje en un espejismo vibrante de calor y polvo. Cole se secó el sudor de la frente, las curtidas arrugas de su rostro acentuándose mientras entrecerraba los ojos hacia el horizonte. 50 años de vida le habían enseñado a leer el desierto como otros leían libros, y algo perturbaba la perfecta planicie donde el cielo se unía con la tierra. Terminó de revisar sus trampas de agua, preciosos recolectores de humedad que significaban la supervivencia en este entorno hostil, y aseguró las cantimploras a su cinturón. La recolección del día había sido escasa, apenas 1 litro de un líquido turbio. Una semana más así y tendría que mover el campamento de nuevo, siguiendo el agua hacia el interior de los páramos, donde los depredadores eran más numerosos y el terreno más traicionero. Los nudosos dedos de Cole quitaron la arena del filtro de la trampa. Los recursos eran demasiado valiosos para desperdiciarlos en este planeta olvidado. Cada gota de agua, cada trozo de tela, cada pedazo de metal tenía un valor incalculable. La compañía había abandonado Esperís décadas atrás, cuando la operación minera resultó menos rentable de lo esperado, dejando atrás a los demasiado tercos, pobres o dañados para regresar a la civilización. Cole encajaba en las 3 categorías. Algo brilló en el horizonte. Un destello de luz solar reflejada donde no debería haber ningún reflejo. Cole se quedó inmóvil, sus sentidos agudizándose. 20 años en Esperís habían afilado sus instintos de supervivencia hasta el filo de una navaja. Su mano se movió instintivamente hacia el cuchillo en su cinturón, el mango del arma gastado y liso por años de uso. El destello lejano se repitió, más pronunciado esta vez, demasiado regular para ser natural. Cole recogió sus provisiones y comenzó a caminar, sus pasos silenciosos sobre la arena compacta. Como antiguo explorador del ejército colonial, había aprendido a moverse sin hacer ruido mucho antes de poner un pie en Esperís. Cuanto más se acercaba, más clara se volvía la imagen. Restos de un naufragio. Una nave se había estrellado, dejando una cicatriz de 1 kilómetro de largo en el suelo del desierto. No era una nave local. Era algo grande, algo de fuera del planeta. Los escombros brillaban bajo el sol, esparcidos por la arena roja como juguetes desechados. El impacto había ocurrido recientemente. La arena aún no había reclamado el metal, quizás dentro del último ciclo solar. Cole se acercó con cautela, buscando señales de supervivientes o carroñeros. Estos últimos solían ser más peligrosos que cualquier depredador natural de Esperís. Rodeó los restos, observando la insignia de la División de Investigación Botánica de la Tierra en una sección del casco. Un navío científico. Algo inusual en este sector. Entonces, un movimiento captó su atención. Una figura yacía cerca del borde del lugar del accidente. Una mujer joven, quizás de 20 y tantos años, boca abajo en la arena. Su uniforme de investigadora estaba rasgado y chamuscado, el parche de la división aún visible en el hombro. Su respiración era superficial y desesperada. La deshidratación acabaría con ella en cuestión de horas. Cole inspeccionó el área una vez más antes de acercarse. No se veían otros supervivientes. Aún no había señales de merodeadores, aunque no tardarían en llegar. Un accidente de esta magnitud atraería la atención de todos los páramos. Se arrodilló junto a la mujer, dándole la vuelta con cuidado. Tenía el rostro quemado por el sol y lleno de ampollas. Sus labios estaban agrietados por la deshidratación. La sangre se había secado en su cabello, sugiriendo una herida en la cabeza durante el choque. Cole cogió su cantimplora, levantando con cuidado la cabeza de ella para darle agua. El líquido apenas había tocado sus labios cuando sus ojos se abrieron de golpe. Salvajes, llenos de pánico y un terror absoluto. Se apartó bruscamente con una fuerza sorprendente para alguien tan debilitado. «No me toques», jadeó, con la voz áspera y rota. «Por favor, vete, por tu propia seguridad». Cole se quedó donde estaba, la confusión grabada en su rostro curtido. En todos sus años en Esperís, nunca se había encontrado con una reacción así. La mayoría de la gente encontrada en el desierto suplicaba ayuda, no la rechazaba. «Necesitas agua», dijo él simplemente, su voz grave y rasposa por años de desuso.
O morirás aquí. Mejor yo que tú, susurró ella, arrastrándose hacia atrás por la arena, manteniendo la distancia entre ellos. No entiendes lo que me ha pasado. Cole dejó la cantimplora en el suelo y la empujó hacia ella con la punta de su bota. Bebe, luego hablamos. Ella dudó, luego alcanzó la cantimplora con manos temblorosas. Bebió profundamente, desesperadamente, el agua derramándose por su barbilla y cuello. Cuando terminó, algo de claridad regresó a sus ojos. Mi nave, dijo, mirando hacia los restos. Nos estrellamos hace 3 días. Un buque de investigación. Soy la única. Su voz se quebró. ¿Tu nombre? Preguntó Cole. Elina. Investigadora botánica, especializada en flora tóxica. Se miró las manos con algo parecido al horror. Tienes que dejarme, por favor. El desierto te matará al anochecer, dijo Cole, señalando la vasta extensión roja que los rodeaba. La temperatura baja 70 grados después del anochecer. Los depredadores salen. No durarías ni una hora. No lo entiendes. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Hace 3 días, estaba recogiendo muestras en la cresta norte. Había una flor, preciosa, escarlata, como la cola de un escorpión. La llamábamos lágrima de escorpión. La toqué sin guantes. Cerró los ojos, recordando. Me cambió. Mi piel, todo lo que toco, los seres vivos, mueren al instante. La expresión de Cole no cambió, pero sus ojos se entrecerraron ligeramente. El desierto engendraba historias extrañas y locura, especialmente en aquellos que se enfrentaban a la muerte. Lo había visto antes, la mente creando relatos fantásticos mientras la realidad se desvanecía. Estás deshidratada. Confundida, dijo, buscando en su mochila más provisiones. No, gritó Elina, arrastrándose aún más lejos. Digo la verdad. Mira. Antes de que Cole pudiera responder, una pequeña criatura correteó por la arena entre ellos. Un zorro del desierto de pelaje azul, una de las especies nativas que se había adaptado a Hesperis. Se acercó a Elina, curioso por la recién llegada. No, susurró ella, tratando de retroceder, pero la criatura fue demasiado rápida. Rozó su tobillo, su pelaje azul destacando contra la piel de ella. Por un momento, no pasó nada. Luego, como si lo hubiera alcanzado un rayo, el animal convulsionó violentamente. Su pequeño cuerpo se puso rígido y luego se desplomó en la arena, temblando una vez antes de quedar completamente inmóvil. Cole miró al animal muerto, luego a Elina. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no había sorpresa en ellos, solo la resignada aceptación de alguien que ya había visto esto antes. ¿Ahora me crees?, preguntó ella en voz baja. Cole permaneció inmóvil, procesando lo que había presenciado. En sus 50 años, había visto la muerte en innumerables formas, pero nada como esto. Su mente repasó las posibilidades, alucinaciones, trucos, coincidencias. Pero el animal muerto a sus pies ofrecía una sombría realidad que no podía negar. ¿Cuántos más?, preguntó. 4 compañeros de tripulación, susurró ella. Antes de que entendiera lo que estaba pasando. Intentaron ayudarme cuando me desmayé después de tocar la flor. Ellos, no pudo terminar. Cole miró hacia los restos del naufragio. Los otros en la nave. Todos muertos. Algunos por el accidente, otros. Ella tragó saliva. El capitán me tocó cuando me sacó de mi puesto durante el choque. Murió al instante. El piloto también. El navegante logró salir, pero cuando desperté, desorientada, intentó revisar mis heridas. Su voz se apagó. El médico se dio cuenta de que algo andaba mal. Me aisló, hizo pruebas. Dijo que la toxina de la planta se había unido de alguna manera a mi estructura celular. Mi piel ahora secreta una potente neurotoxina. Estaba tratando de desarrollar un antídoto cuando bajó la vista a sus manos, cuando rozó accidentalmente mi brazo mientras tomaba una muestra de sangre. Cole escudriñó el horizonte, calculando distancias y peligros. Su cabaña estaba a un viaje de 3 días a través del desierto. El asentamiento más allá, quizás a 7 días.
Ella no sobreviviría sola, especialmente con los merodeadores que probablemente descubrirían pronto el lugar del accidente. No puedo dejarte, dijo finalmente. Y no puedo tocarte. Situación difícil. Elina rió con amargura. No hay solución. Simplemente vete. Por favor. Ya he causado suficientes muertes. Cole la ignoró, su mente trabajando en el problema. De su mochila sacó un trozo de cuerda, robusta, curtida por años de uso. Ató un extremo a su cinturón y luego le lanzó el otro a ella, con cuidado de mantener la distancia. Átala a tu cintura, le indicó. Mantendremos la distancia. Conozco un lugar donde hay refugio, agua, quizás alguien que pueda ayudar. Elina miró la cuerda y luego a Cole. ¿Por qué te arriesgarías así? No me conoces. No importa, respondió Cole. Sé lo que le pasa a la gente que está sola en este desierto. Sus ojos se endurecieron por un momento, insinuando recuerdos que era mejor dejar enterrados. No se trata de conocerte, sino de hacer lo correcto. Con manos temblorosas, Elina se aseguró la cuerda alrededor de la cintura. Si te mato, dijo, su voz apenas audible, no podré vivir con ello. Entonces ambos tendremos cuidado, replicó Cole, recogiendo su mochila. Mantente a 10 pasos. El desierto se va a poner más caliente antes de que refresque. Tenemos que movernos. Mientras se preparaban para partir, Cole se acercó al lugar del accidente, teniendo cuidado de darle un amplio margen a Elina. Rebuscó entre los escombros accesibles, recuperando lo que pudo, un botiquín, algunos paquetes de raciones, una multiherramienta. La mayor parte de la nave ya estaba enterrada bajo la arena, el desierto reclamando lo que no le pertenecía. ¿Algo que deba saber?, preguntó, señalando con la cabeza el horizonte oriental. ¿Sobre tu misión de investigación? Elina se secó los ojos. Estábamos cartografiando la flora de Esperis, buscando potencial farmacéutico. La compañía pensaba que algunas de las plantas nativas podrían tener propiedades adaptativas que beneficiarían los proyectos de terraformación. La compañía te envió aquí sabiendo los peligros. Dijeron que la zona estaba deshabitada, sin informes de merodeadores o fauna hostil. Miró el desolado paisaje. Se equivocaron en muchas cosas. Cole gruñó. Las compañías suelen equivocarse. Se echó la mochila al hombro, ahora cargada con lo recuperado. Sígueme. 10 pasos atrás. La cresta del desierto hacia el este. Luego los páramos, es un terreno duro, pero conozco los caminos. Así comenzaron su extraña procesión a través de las arenas rojas de Esperis. Cole liderando, Elina siguiéndole, conectados por una cuerda de salvamento que también servía como barrera entre ellos. El sol subía más alto, golpeando con una intensidad despiadada mientras se dirigían hacia las lejanas montañas donde Cole había hecho su hogar. A media tarde, el calor se había vuelto casi insoportable. El aire vibraba sobre la arena, creando fantasmas que danzaban en el horizonte. Elina tropezó, y la cuerda se tensó cuando cayó de rodillas. Cole se giró, con cuidado de mantener la distancia. ¿Necesitas descansar? Solo un momento, jadeó ella, con el rostro enrojecido por el calor a pesar de la tela protectora que Cole le había dado para que se envolviera la cabeza. Él inspeccionó los alrededores. Desierto plano en todas direcciones, sin refugio del sol abrasador. No podemos parar aquí. Necesitamos llegar a las formaciones rocosas antes del anochecer. Elina asintió débilmente y se obligó a ponerse de pie. Su formación científica no la había preparado para las brutales realidades de Esperis. La atmósfera del planeta era más delgada que la de la Tierra, los niveles de radiación más altos, y los cambios de temperatura más extremos. Sin el equipo adecuado o aclimatación, los humanos solo podían sobrevivir por cortos periodos fuera de entornos protegidos. ¿Cuánto falta?, preguntó, dando un paso vacilante. 1 hora, quizás 3, Cole señaló una línea oscura en el horizonte. Una cresta allí. Mejor terreno, algo de sombra. Continuaron su viaje, cada paso una batalla contra el calor y el agotamiento. Cole marcó un ritmo que llevaba a Elina al límite, pero se mantenía dentro de sus capacidades.
Demasiado lento y la noche los sorprendería expuestos en el desierto abierto. Demasiado rápido y ella se derrumbaría por el esfuerzo. Háblame de la toxina, dijo Cole, rompiendo el silencio que se había instalado entre ellos. ¿Cómo funciona? Elina agradeció la distracción de su malestar físico. Es una neurotoxina, pero diferente a todo lo que hemos documentado. No solo bloquea las vías neuronales como la mayoría de las toxinas, la sobrecarga. Fallo completo del sistema nervioso a los pocos segundos del contacto. ¿Y ahora está en tu piel? Sí. El médico pensó que las toxinas de alguna manera reescribieron mi estructura celular. Mis glándulas sudoríparas ahora la producen continuamente. Hizo una pausa y luego añadió. Dijo que podría no ser permanente. Que mi cuerpo podría eventualmente purgarla o desarrollar inmunidad. ¿Cuánto tiempo? No lo sabía. Podrían ser semanas. Podrían ser años. Su voz se quebró ligeramente. Podría ser nunca. Cole asintió, procesando la información. Aún así, nos da algo por lo que trabajar. ¿Nos? Cuestionó Elina. Es una forma de hablar, respondió Cole. Pero algo en su tono sugería lo contrario. Llegaron a la cresta cuando el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre el suelo del desierto. El terreno cambió abruptamente. La arena plana dio paso a formaciones rocosas escarpadas y barrancos estrechos. Cole los guió con confianza a través de este laberinto, siguiendo caminos invisibles para ojos inexpertos. Cuidado aquí, advirtió mientras navegaban por una sección particularmente traicionera. Rocas sueltas. Mira dónde pisas. La cuerda entre ellos se tensaba ocasionalmente mientras Elina luchaba con el terreno difícil. Cole fue paciente, deteniéndose cuando era necesario, ofreciendo orientación sin condescendencia. A pesar de su exterior rudo, había una delicadeza en el que la sorprendió, un contraste con su apariencia curtida y su evidente capacidad para la violencia. ¿Cuánto tiempo llevas en Hesperis? Preguntó ella durante uno de sus breves descansos. 20 años, más o menos. ¿Solo todo ese tiempo? La expresión de Cole permaneció impasible. Mayormente. Algún contacto con el asentamiento, comercio ocasional con los Verdani, los indígenas, los nativos de piel verde. El interés de Elina se despertó. Nuestros informes los mencionaban, pero decían que eran solitarios, hostiles a los forasteros. Lo son. Para la mayoría. Algo parecido al orgullo parpadeó en el rostro de Cole. No para mí. Me gané su confianza. Aprendí sus costumbres. ¿Cómo? Los ojos de Cole se endurecieron. Esa es una historia para otro momento. Necesitamos encontrar refugio antes de que oscurezca. Los llevó a un pequeño cañón cuando el segundo sol comenzaba a ponerse. Las paredes ofrecían protección contra el viento y las miradas indiscretas, mientras que un saliente natural creaba una posición defensiva. Cole se dispuso a montar el campamento con una eficiencia practicada, recogiendo la escasa vegetación para un pequeño fuego, colocando piedras como barrera contra el viento, preparando sus magras raciones. La noche cayó rápidamente en Hesperis, la temperatura descendiendo drásticamente a medida que los soles gemelos desaparecían bajo el horizonte. Se sentaron en lados opuestos del fuego, las llamas creando una barrera natural entre ellos. La cuerda todavía los conectaba, aunque ahora estaba floja mientras descansaban. Nunca me dijiste tu nombre completo, dijo Elina, rompiendo el cómodo silencio que se había desarrollado. Cole, respondió él, sin levantar la vista de su tarea. Solo Cole. Elina lo estudió a la luz del fuego. Las profundas arrugas grabadas en su rostro, las hebras plateadas en su cabello oscuro, la forma en que se movía con una eficiencia practicada. Sus manos estaban callosas y llenas de cicatrices, contando historias que sus palabras no contaban. ¿Por qué estás aquí, Cole? En medio de la nada. Continuó preparando la comida durante varios momentos antes de responder. Aquí hay silencio. ¿Eso es todo? ¿Cruzas galaxias por silencio? Las manos de Cole se detuvieron momentáneamente. Algunos ruidos te siguen sin importar lo lejos que vayas. La miró. Ruidos de guerra. La comprensión se dibujó en el rostro de Elina. Eras un soldado. Él asintió una vez y volvió a su tarea.
¿Qué guerra? Preguntó ella. ¿Importa? Su voz tenía un filo ahora. Todas son iguales. Diferentes planetas, diferentes razones, la misma sangre. Elina guardó silencio, observando las llamas danzar entre ellos. Después de un rato, Cole le entregó un plato, deslizándolo por la arena en lugar de pasárselo directamente. Gracias, dijo ella en voz baja. No solo por la comida. Por todo. La mayoría de la gente me habría dejado allí. La mayoría de la gente no ha visto lo que yo he visto. Tomó un bocado de su comida. Cuando has visto morir a suficiente gente, salvar a una parece importante. Incluso cuando esa persona es peligrosa. Los ojos de Cole se encontraron con los de ella a través del fuego. Todo el mundo es peligroso en las circunstancias adecuadas. Comieron en silencio durante un rato, la noche del desierto enfriándose a su alrededor. Las estrellas emergieron, brillantes y desconocidas para Elina, constelaciones que había estudiado pero nunca visto con sus propios ojos hasta llegar a Esperis. Sin el resplandor del sol, el cielo nocturno reveló todo su esplendor, incontables estrellas llenando la oscuridad. Un aullido resonó en el desierto, seguido por otro más cercano. La cabeza de Cole se alzó de golpe, su postura repentinamente alerta. ¿Qué es eso?, preguntó Elina, el miedo colándose en su voz. Lobos de arena, respondió Cole, alcanzando su arco. Cazadores de manada azules. Normalmente evitan a los humanos, pero cuando tienen hambre. Suenan cerca. Lo están. Cole tensó su arco con una eficiencia practicada. Deben haber olido nuestra comida. O el olor del zorro muerto en ti. Los aullidos se repitieron, aún más cerca. En la oscuridad, más allá de su hoguera, se movían formas azules. Siluetas esbeltas y depredadoras que circulaban justo fuera del alcance de la luz. Nos están rodeando, susurró Elina. Cole asintió, colocando una flecha. Quédate junto al fuego. Le temen a las llamas. Un gran lobo saltó desde la oscuridad, un borrón de pelaje azul y dientes brillantes. La flecha de Cole lo alcanzó en pleno salto, enviándolo a estrellarse contra el suelo. Los otros lobos se retiraron temporalmente, aullando y gruñendo en la oscuridad. ¿Volverán a atacar?, preguntó Elina. Sí, Cole cogió otra flecha. Están hambrientos. Las sequías han hecho escasear la caza. ¿Qué hacemos? Los ojos de Cole escrutaron la oscuridad, contando formas. Necesitamos terreno elevado. Señaló un afloramiento rocoso a pocos metros. Allí. Sube. Yo te cubro. Elina vaciló. La cuerda. Déjala. Vete ahora. Mientras se reagrupan. Ella trepó hacia las rocas mientras Cole lanzaba otra flecha a la oscuridad, ganándose un aullido de dolor. Los lobos, envalentonados por el hambre, comenzaron a acercarse de nuevo. Elina escaló la formación rocosa, sus manos encontrando agarre en la piedra áspera. Desde abajo, oyó los sonidos del combate, gruñidos, el silbido del arco de Cole, su propio gruñido de esfuerzo, y luego un grito de dolor. «¡Cole!», gritó, asomándose. A la luz del fuego, lo vio retroceder hacia las rocas, el arco abandonado, con el cuchillo en la mano. La sangre manchaba su pierna donde un lobo lo había alcanzado. 3 lobos muertos yacían alrededor de la hoguera, pero venían más. Cole llegó a las rocas y comenzó a trepar con una mano, el cuchillo apretado entre los dientes. Los lobos saltaban a sus piernas colgantes, sus mandíbulas cerrándose a centímetros de sus botas. Elina se inclinó instintivamente para ayudarlo, pero se echó hacia atrás, recordando su toque letal. «Aléjate», advirtió Cole, subiendo el último metro hasta un lugar seguro. Se acurrucaron en la cima plana de la formación rocosa, observando cómo los lobos circulaban abajo, saltando ocasionalmente por los lados antes de resbalar de nuevo. Cole se limpió la herida de la pierna, un corte profundo que sangraba abundantemente. «¿Es muy grave?», preguntó Elina. «No es arterial», respondió él, rasgando una tira de su camisa para vendar la herida. «Pero es profunda. Necesito limpiarla bien cuando estemos a salvo». «Esto es mi culpa», dijo Elina. «Si me hubieras dejado en el lugar del accidente».
Si mi tía tuviera ruedas, sería una bicicleta, dijo Cole, terminando el vendaje con un movimiento practicado. No tiene sentido pensar así. Debajo de ellos, los lobos continuaban circulando, preparándose para un asedio. Un animal particularmente grande, el líder de la manada, los miraba con una inteligencia inquietante, como si calculara sus posibilidades. «No se van a ir», observó Elina. «No». Cole miró al horizonte, donde el primer atisbo del amanecer aún estaba a horas de distancia. «Esperarán. Instinto de caza. No podemos quedarnos aquí toda la noche. Estás herido y hace un frío que pela». Cole asintió, su mente trabajando en el problema. Inspeccionó su pequeño santuario, el terreno circundante, la posición de los lobos. «Necesitamos una distracción», dijo finalmente. «Alejarlos de las rocas el tiempo suficiente para recuperar nuestras provisiones». «¿Cómo?». Cole la miró durante un largo momento. «Podemos usar tu condición». Los ojos de Elina se abrieron de par en par. «No. No usaré esta maldición para matar a más criaturas. No se trata de matar, se trata de sobrevivir». Cole señaló sus botas. «Quítate una bota. Tírala al otro lado del campamento. Los lobos irán a investigar. Son curiosos por naturaleza. El primero que la toque, morirá. Los otros se asustarán. Se retirarán temporalmente. Eso es horrible». «Sí. Es supervivencia». La voz de Cole era firme pero no cruel. «La vida y la muerte aquí fuera. No hay lugar para nada más». Elina miró a los depredadores que circulaban abajo, luego a la pierna vendada de Cole. Lentamente, se desató la bota y se la quitó. «¿Estás seguro de que funcionará?». «No», admitió Cole, «pero es mejor que morir congelados aquí arriba». Elina respiró hondo y luego lanzó la bota tan lejos como pudo. Aterrizó con un suave golpe en el lado opuesto de su campamento. Como Cole había predicho, varios lobos se separaron inmediatamente para investigar, incluido el líder de la manada. Observaron cómo el lobo alfa se acercaba a la bota, cautelosamente, olfateándola a distancia antes de finalmente empujarla con el hocico. El efecto fue instantáneo. El cuerpo del lobo se agarrotó y luego se desplomó. Los otros lobos retrocedieron, confundidos y alarmados por la muerte súbita de su líder. «Ahora», dijo Cole, comenzando su descenso. «Rápido». Bajaron de las rocas, Cole moviéndose con una agilidad sorprendente a pesar de su herida. Recuperaron sus mochilas y las provisiones restantes. Cole agarró su arco y su carcaj. Los lobos supervivientes, perturbados por la misteriosa muerte de su líder, se mantuvieron a distancia, observando con recelo desde las sombras. «Seguimos moviéndonos», dijo Cole, haciendo una mueca de dolor al apoyar peso en su pierna herida. «El amanecer en 4 horas. Necesitamos llegar a la cresta antes de entonces». «No estás en condiciones de viajar», protestó Elina. «No hay elección». Cole volvió a atar la cuerda entre ellos. «Los lobos se reagruparán. Seguirán nuestro rastro. Necesitamos llegar a un terreno más seguro». Partieron en la noche, dejando la hoguera ardiendo detrás de ellos. Cole cojeaba notablemente, pero mantenía un ritmo constante, su rostro contraído por el dolor. Elina lo seguía, observándolo con creciente preocupación. Aullidos ocasionales resonaban en la distancia, confirmando la predicción de Cole. Los lobos los estaban siguiendo. «Háblame», dijo Cole inesperadamente después de una hora de viaje silencioso. «La distracción ayuda». «¿Sobre qué?». «Cualquier cosa. Tu investigación. ¿Qué te trajo a Hesperis? ¿Específicamente?». Elina vaciló y luego comenzó a hablar, su voz ayudando a enmascarar el sonido de sus pasos y a mantener a Cole concentrado a través de su dolor. «Hesperis no debería tener vida vegetal», explicó. «La composición del suelo, los niveles de radiación del sol, debería ser completamente estéril. Pero algo aquí se adaptó, desarrolló mecanismos que nunca habíamos visto. Como tu flor, la tóxica. La lágrima de escorpión. Sí. Y ni siquiera es el espécimen más extraño que encontramos. Hay una red de hongos en los cañones del norte que se comunica a través de impulsos eléctricos,
casi como un sistema nervioso primitivo. Y un organismo parecido a un árbol que sobrevive extrayendo minerales directamente del lecho de roca. Mientras hablaba, subieron de manera constante, dejando el desierto plano por un terreno cada vez más rocoso. El camino se estrechó, obligándolos a navegar con cuidado, especialmente con la herida de Cole ralentizándolos. Los aullidos se hicieron más distantes, los lobos eran reacios a seguirlos en territorio desconocido. El segundo día de viaje los llevó a un terreno más rocoso, el desierto plano dando paso a formaciones escarpadas y pasos estrechos. Cole los guió con confianza, navegando por senderos invisibles para ojos inexpertos. La cuerda entre ellos se tensaba a veces mientras Elina luchaba con el terreno difícil. —¿Cuánto falta? —gritó ella, trepando por un afloramiento particularmente desafiante. —Otro día —respondió Cole sin girarse—. Quizás menos si forzamos el ritmo. —Estás enfadado —dijo Elina, siguiéndole. —Las compañías —respondió Cole, la única palabra cargada con décadas de amargura. Siempre lo mismo. Toman lo que no es suyo. Lo llaman progreso. Llegaron a un saliente plano cuando los primeros indicios del amanecer aparecieron en el horizonte. Cole se detuvo, su rostro pálido por el esfuerzo y la pérdida de sangre. Sin decir una palabra, se desplomó en el suelo, su pierna herida finalmente cediendo. —Tenemos que descansar —dijo Elina, arrodillándose tan cerca como se atrevió. —Déjame ver tu herida. Cole no discutió, lo que la preocupó más que la propia herida. Rara vez admitía debilidad. Extendió la pierna, permitiéndole examinar el vendaje improvisado, ahora empapado de sangre. —Necesita limpieza y un vendaje adecuado —dijo ella. —El botiquín de mi nave tiene lo necesario. Cole asintió, quitándose la mochila y recuperando el botiquín rescatado. Se lo lanzó a Elina, quien lo abrió e inspeccionó el contenido. —Puedo guiarte —dijo—, pero tendrás que hacer el tratamiento tú mismo. Cole asintió de nuevo, su rostro sombrío por el dolor. Bajo la dirección de Elina, limpió la herida con antiséptico, aplicó un polvo coagulante y la envolvió en vendas nuevas. El proceso fue agónico, pero lo soportó sin quejarse. —Eso debería aguantar hasta que lleguemos a tu cabaña —dijo Elina cuando terminaron. —Pero necesitas descansar. 2 horas —concedió Cole. Luego nos movemos. Montaron un pequeño campamento en el saliente. La posición elevada proporcionaba algo de seguridad contra más ataques de lobos. Mientras Cole descansaba, Elina vigilaba, sus ojos escudriñando el paisaje de abajo. El desierto que habían cruzado se extendía como un océano rojo, sus huellas ya desapareciendo con el viento de la mañana. Algo captó su atención, un destello de metal en el lejano horizonte. —Cole —dijo, su voz tensa—, creo que alguien nos sigue. Él estuvo a su lado en un instante, con cuidado de mantener la distancia, sus ojos escrutando el horizonte. Su rostro se endureció al ver lo que veía. —Merodeadores —dijo—. Deslizadores de arena. ¿Qué quieren? Cualquier cosa que puedan llevarse. Restos, provisiones. Sus ojos se desviaron hacia ella. Supervivientes. Elina sintió un escalofrío a pesar del calor. —De mi nave. Cole asintió. Un accidente como ese. La noticia corre. Los carroñeros acuden. Buscando tecnología. Suministros médicos. ¿Qué hacemos? Cole estudió los vehículos que se acercaban, todavía lejanos, pero moviéndose rápido por el suelo del desierto. Movernos más rápido. Es más difícil rastrear en las rocas. A pesar de su herida, Cole los guió más adentro del terreno rocoso, siguiendo caminos invisibles para ojos inexpertos. La cuerda entre ellos se tensaba a veces mientras Elina luchaba por mantenerse a su ritmo. Cole se movía con la determinación de un hombre que sabía lo que significaba una persecución en los páramos de Hesperis. —¿Quién es esta gente? —preguntó ella mientras navegaban por una sección particularmente traicionera. —La banda de Warren —respondió Cole, haciendo una mueca al apoyar peso en su pierna herida. Los peores de los merodeadores. Exmineros, en su mayoría. Cuando la compañía se fue, se quedaron. Cazan cualquier cosa que se mueva por este sector. Y Warren.
Inteligente, brutal, territorial. Cole la ayudó a pasar por un tramo difícil, extendiendo su arco para que ella lo agarrara en lugar de su mano. Considera Esperis su coto de caza. ¿Por qué estarían tan interesados en nosotros? El rostro de Cole se ensombreció. Una nave como la tuya tiene piezas valiosas, medicinas. Pero una vez que se den cuenta de lo que puedes hacer, dejó las implicaciones en el aire. ¿Crees que me usarían como un arma? Dijo Elina, la comprensión amaneciendo con una claridad horrible. No sería la primera vez que Warren convierte en arma algo que no debería. Cole los guió por una curva cerrada en el camino. Hace 2 años, capturó a un chamán verdani, lo obligó a guiar a su banda a lugares sagrados para saquearlos. El chamán murió tratando de escapar. ¿Lo conoces personalmente?, preguntó Elina, notando la forma en que Cole hablaba de Warren. Una sombra cruzó el rostro de Cole. Una vez. Hace mucho tiempo. ¿Antes de que fuerais enemigos? Nunca fuimos amigos. Cole reanudó la escalada. Ambos trabajamos para la compañía, diferentes departamentos. Él era de seguridad. Yo, del equipo de reconocimiento. Lo vi ejecutar a una familia de verdani por traspasar una concesión de la compañía. Su voz se endureció. Era su tierra, originalmente, antes de que llegáramos. ¿Qué pasó? Lo denuncié. La compañía no hizo nada. Una semana después, mi equipo fue emboscado en el campo. Todos murieron excepto yo. El rostro de Cole era inexpresivo mientras relataba la historia. El informe oficial dijo que fue un ataque verdani. Pero yo vi a los hombres de Warren marchándose. La compañía lo encubrió. Era más fácil que abordar el problema. Por eso te quedaste cuando todos los demás se fueron. Se dio cuenta Elina. Te estabas escondiendo. Al principio. Cole la ayudó a superar una sección difícil de roca. Luego hice las paces con los verdani. Aprendí sus costumbres. Me convertí en otra cosa. Ni hombre de la compañía, ni merodeador. Solo un superviviente. El camino se estrechó, obligándolos a avanzar en fila india a través de pasajes angostos donde la roca roja se elevaba a ambos lados como muros antiguos. El sonido de los motores se hizo más fuerte, resonando en los corredores de piedra. Se están acercando, advirtió Elina, mirando hacia atrás. Casi llegamos al escondite, aseguró Cole. Las voces se oían en el aire quieto del desierto. Voces ásperas y ansiosas, llamándose unas a otras mientras descubrían el rastro de Cole y Elina. Se acercaban pasos, cautelosos, pero no particularmente sigilosos. Cole los metió en una grieta estrecha, apenas visible en la pared de roca. El espacio se ensanchaba por dentro, abriéndose a una pequeña cueva. Rápidamente desató la cuerda de su cintura. «Quédate aquí», susurró. «No te muevas». «¿A dónde vas?», preguntó Elina, el pánico creciendo en su voz. «A ganarnos tiempo». Antes de que pudiera protestar, Cole se deslizó fuera de la cueva, moviéndose con una agilidad sorprendente a pesar de sus heridas. Elina se apretó contra la pared de roca, escuchando los sonidos del exterior. Los motores silenciándose, botas sobre piedra, hombres llamándose unos a otros. Luego llegaron nuevos sonidos. Un grito de sorpresa, el golpe de cuerpos cayendo, maldiciones y confusión. Reconoció los sonidos del combate, de una emboscada. Cole estaba luchando. Un grito resonó en el cañón, un alarido de agonía bruscamente silenciado. Luego otro. Elina se estremeció, imaginando el cuchillo de Cole encontrando su objetivo. A pesar de su comportamiento tranquilo, era claramente un hombre familiarizado con la muerte. Los minutos se alargaron como horas mientras Elina esperaba en la oscuridad, indefensa. Los sonidos del exterior se hicieron más distantes, sugiriendo que Cole estaba alejando a los merodeadores de su escondite. Luego vino el silencio, más aterrador que el ruido de la batalla. No supo cuánto tiempo esperó, con el corazón palpitante, antes de oír pasos acercándose a la entrada de la cueva. Se hundió más en las sombras, preparada para lo peor. Cole apareció, recortado contra la entrada. La sangre goteaba de un corte sobre su ojo y se movía con una cojera pronunciada. Pero estaba vivo.
3 de ellos, dijo, recuperando la cuerda. El resto le siguió. No tardarán en reagruparse. ¿Estás herido? Preguntó Elina, viendo cómo favorecía su lado derecho. Se me ha reabierto la herida de la pierna. Me han golpeado en las costillas. Se ató la cuerda a la cintura de nuevo. Tenemos que movernos. Conozco un lugar al que no nos seguirán. Salieron de la cueva bajo el sol de la tarde. Cole los guió por un nuevo camino, más empinado y traicionero que el anterior. Elina luchaba por mantenerse a su ritmo, muy consciente de que cada retraso los ponía a ambos en mayor peligro. ¿Los mataste?, preguntó mientras subían. Tuve que hacerlo. La voz de Cole era plana, sin emociones. No habrían mostrado piedad. ¿Cuántos quedan? Al menos 8, más Warren. Cole se detuvo para recuperar el aliento, su rostro pálido por el esfuerzo y la pérdida de sangre. Él suele quedarse atrás. Envía a otros primero. A medida que continuaban su ascenso, el terreno se volvía cada vez más difícil. Rocas sueltas cedían bajo sus pies, enviando pequeñas avalanchas por la empinada ladera. La cuerda entre ellos resultó esencial, permitiendo a Cole guiar a Elina a través de los pasajes más desafiantes. Allí, dijo Cole, señalando una estrecha cornisa muy por encima de ellos. Un sistema de cuevas. Complejo, fácil de defender. ¿Podemos llegar?, preguntó Elina, mirando la traicionera subida que tenían por delante. No hay otra opción. Cole comenzó a ascender, cada movimiento causándole un dolor evidente. Sube con cuidado. Subieron en silencio, concentrando toda su energía en la tarea. Cole se detenía con frecuencia, sus fuerzas fallando a medida que la pérdida de sangre y el esfuerzo hacían mella. Elina podía ver que se estaba esforzando más allá de la resistencia humana normal. Necesitas descansar, insistió ella después de una sección particularmente difícil. Luego, la voz de Cole era tensa, su respiración laboriosa. Casi hemos llegado. Alcanzaron la cornisa cuando los soles gemelos comenzaban a ponerse, proyectando largas sombras sobre el cañón de abajo. Cole se desplomó contra la pared de roca, su rostro gris por el agotamiento. Elina se arrodilló a su lado, con cuidado de mantener la distancia. Déjame ver tus heridas, dijo, su voz suave pero insistente. Cole asintió débilmente, demasiado agotado para discutir. Se quitó la camisa, revelando un cuerpo marcado por cicatrices, algunas viejas y desvaídas, otras frescas y enrojecidas. La mordedura del lobo en su pierna se había reabierto, la sangre empapando el vendaje. Una nueva herida marcaba su costado, una laceración profunda donde uno de los merodeadores lo había alcanzado con una cuchilla. Bajo la guía de Elina, Cole limpió y vendó sus heridas usando los suministros médicos restantes. El proceso fue lento y doloroso, sus manos temblando de fatiga. Has perdido demasiada sangre, dijo Elina, viéndolo luchar. Necesitas atención médica adecuada. No es una opción. Cole terminó de vendarse el costado. Tenemos que seguir moviéndonos. Llegar a la cabaña mañana. No llegarás a mañana si no descansas ahora. Cole la miró a los ojos, un destello de sorpresa cruzando su rostro ante la vehemencia de ella. Después de un momento, asintió. Unas horas. Luego nos movemos antes del amanecer. Se retiraron más adentro de la cueva, encontrando una cámara lo suficientemente grande como para establecer un campamento, pero lo suficientemente pequeña como para defenderla si fuera necesario. Cole se posicionó cerca de la entrada, su arco al alcance de la mano a pesar de su estado debilitado. Duerme, le dijo a Elina. Yo vigilaré. Tú necesitas descansar más que yo, protestó ella. No podemos arriesgarnos a dormir los dos. Demasiado peligroso. Entonces haré yo la primera guardia, insistió Elina. Apenas estás consciente. Cole vaciló, luego asintió a regañadientes. 2 horas. Luego despiértame. Se acomodó contra la pared de la cueva, su cuerpo rindiéndose al agotamiento casi de inmediato. Elina lo observó dormir, notando cómo las duras líneas de su rostro se suavizaban ligeramente en el reposo. A pesar de su exterior rudo y sus capacidades violentas, había algo fundamentalmente decente en Cole,
un núcleo de honor que había sobrevivido a años de dificultades. Vigiló mientras caía la noche, escuchando los sonidos del desierto más allá de su refugio. Los merodeadores seguirían buscando, pero el terreno complejo dificultaba el rastreo, especialmente en la oscuridad. Se habían ganado tiempo, pero Elina sabía que era simplemente un respiro, no una solución. Sus pensamientos se dirigieron a su condición, el toque tóxico que ya se había cobrado tantas vidas. El médico de la nave creía que podría ser temporal, que su cuerpo podría eventualmente purgar la toxina. Pero había muerto antes de desarrollar ningún tratamiento, dejando a Elina con nada más que esperanza y precaución. Se miró las manos en la tenue luz que se filtraba en la cueva. Parecían normales. Ningún signo visible de la muerte que portaban. Sin embargo, un solo toque podía detener un corazón al instante. El poder era aterrador. Pero por primera vez desde el accidente, Elina comenzó a considerar que también podría ser útil. Cole se movió en sueños, haciendo una mueca de dolor mientras sus movimientos agravaban sus heridas. Elina resistió el instinto de consolarlo. La cuerda entre ellos era un recordatorio constante de la barrera que debía permanecer. Después de 2 horas, lo llamó suavemente por su nombre, despertándolo como había prometido. Cole abrió los ojos, instantáneamente alerta a pesar de sus heridas. ¿Alguna señal de persecución?, preguntó, incorporándose con cuidado. Ninguna, respondió Elina. Creo que los hemos perdido por ahora. Cole asintió, aunque su expresión seguía siendo escéptica. Warren es persistente. No se rendirá fácilmente. ¿Por qué está tan decidido? Seguramente hay objetivos más fáciles en Esperis. Ahora es personal. Cole revisó sus armas, asegurándose de que estuvieran listas. He matado a sus hombres. Lo he avergonzado. No parará. ¿Qué haremos cuando lleguemos a tu cabaña?, preguntó Elina. No podemos escondernos para siempre. Un problema a la vez, respondió Cole. Descansa ahora. Te despertaré antes del amanecer. Elina se acomodó contra la pared opuesta, la distancia entre ellos una manifestación física de su aislamiento. Mientras el agotamiento la vencía, su último pensamiento fue para la determinación de Cole de mantenerla a salvo. Una amabilidad que no había esperado en este mundo hostil. El amanecer rompió sobre Esperis, pintando el paisaje rojo de oro y ámbar. Cole y Elina habían viajado durante la noche, navegando a la luz de las estrellas, poniendo distancia entre ellos y sus perseguidores. Ahora se encontraban a la entrada de un cañón estrecho, una fortaleza natural con paredes altas y un único acceso. ¿Aquí es donde quieres resistir?, preguntó Elina, inspeccionando el terreno. Cole asintió. Un cuello de botella. No pueden venir todos a la vez. Tenía peor aspecto que el día anterior, su rostro ceniciento, sus movimientos rígidos por las heridas. El vendaje de su pierna estaba empapado de sangre fresca, y hacía una mueca con cada paso. Sin atención médica adecuada, la infección no tardaría en aparecer. Y cuando vengan, ¿cuál es tu plan? Tienes un arco, una lanza y un cuchillo. Ellos tienen las armas que hayan recuperado de mi nave. He tenido peores pronósticos, respondió Cole, comenzando a preparar el espacio. Recogió piedras, colocándolas como barreras improvisadas. De su mochila sacó un puñado de flechas, cada una meticulosamente elaborada, el astil recto, el emplumado preciso. Elina lo observaba trabajar, sintiéndose inútil y peligrosa al mismo tiempo. Podría ayudar si... No, la interrumpió Cole. La distancia es nuestra única ventaja contigo. Quédate atrás. Ella guardó silencio, comprendiendo la verdad en sus palabras. Por muy capaz que fuera, su proximidad a Cole representaba un peligro mayor que cualquier beneficio que su ayuda pudiera proporcionar. La mañana avanzó, el sol subiendo más alto mientras Cole transformaba la entrada del cañón en una posición defendible. Trabajaba metódicamente, conservando energía, cada movimiento con un propósito. Elina se maravilló de su eficiencia, el legado del entrenamiento militar y años de supervivencia. ¿Cómo acabaste aquí?, preguntó mientras él tomaba un breve descanso. De todos los lugares de la galaxia, ¿por qué Esperis?
Cole bebió de su cantimplora antes de responder. Remoto, duro, pocas preguntas. Miró el paisaje rojo. Y hermoso, a su manera. ¿Hermoso? Elina pareció escéptica. Es desolador. Honesto, corrigió Cole. El desierto no miente. No pretende ser algo que no es. Volvió a su trabajo. Después de la guerra, eso importa. ¿En qué bando estabas? Preguntó Elina con vacilación. En la guerra, quiero decir. Las manos de Cole se detuvieron. Empecé en el bando correcto, o eso creía. Más tarde me di cuenta de que no había ninguno. ¿Qué pasó? La campaña final. Un planeta llamado Araxus. Una colonia minera declaró la independencia. La compañía nos envió a restaurar el orden. Encontramos civiles desarmados en lugar de rebeldes. Su voz permaneció plana, pero sus ojos delataban el dolor del recuerdo. Algunos de nosotros nos negamos a obedecer, nos amotinamos. Otros no lo hicieron. La batalla se convirtió en una masacre. Por ambos bandos. Luchaste contra tu propia gente para proteger a inocentes. Sí. Cole probó la tensión de su arco, buscando puntos débiles. Me sometieron a un consejo de guerra después, me licenciaron con deshonor. No podía volver a casa. Vine aquí en su lugar. Antes de que Elina pudiera responder, un sonido llegó hasta ellos. El zumbido distante de motores, cada vez más fuerte. Han encontrado nuestro rastro, dijo Cole, recuperando su arco. Retrocede. Hasta la pared del cañón. Elina retrocedió como se le indicó, la cuerda entre ellos tensándose mientras se posicionaba lo más lejos posible de la entrada. Cole tomó posición detrás de su barrera improvisada, una flecha en la cuerda pero sin tensar. Los motores se hicieron más fuertes y luego se apagaron. Las voces se oían en el aire quieto del desierto. Hombres discutiendo estrategias, riendo, confiados en su superioridad numérica. Se acercaron pasos, cautelosos, pero no particularmente sigilosos. Una voz gritó, resonando contra las paredes del cañón. Sabemos que estás ahí, viejo. Tú y lo que sea que estés protegiendo. Ponedlo fácil. Salid ahora. Cole permaneció quieto, en silencio. Última oportunidad, gritó la voz de nuevo. A Warren no le gusta esperar. Al no haber respuesta, el primer merodeador apareció en la entrada del cañón, un hombre corpulento con una pistola recuperada en la mano. Dio 2 pasos dentro del cañón antes de que la flecha de Cole le encontrara la garganta. Cayó sin hacer ruido. Gritos de alarma surgieron desde fuera. Un segundo hombre entró corriendo, disparando a lo loco. La siguiente flecha de Cole lo alcanzó en el pecho. Se tambaleó hacia atrás, cayendo a los pies de sus compañeros. «Rodead el cañón», gritó alguien. «Buscad otra entrada». Cole miró a Elina. «No hay otra entrada», le aseguró en voz baja. Pasaron minutos de intenso silencio. Cole permanecía en su puesto, otra flecha lista. Elina podía ver la tensión en su postura, la concentración en su rostro curtido. Una piedra cayó con estrépito en el cañón, atrayendo momentáneamente la atención de Cole. En esa fracción de segundo, 3 merodeadores se lanzaron a la entrada juntos, usando la distracción para acortar distancias. La flecha de Cole alcanzó a uno, pero los otros 2 estaban sobre él antes de que pudiera colocar otra. Abandonó el arco, desenvainando su cuchillo en un movimiento fluido, enfrentando su carga con la violencia calculada de un guerrero veterano. Elina observó con horror cómo Cole luchaba, sus movimientos precisos y brutales, pero superado en número. Despachó a un atacante con una rápida estocada en las costillas, pero el otro lo alcanzó con un golpe de refilón en el hombro. Cole se tambaleó, se recuperó y clavó su cuchillo en el cuello del hombre. 4 hombres menos, pero Cole sangraba por el hombro y respiraba con dificultad. Su pierna herida amenazaba con ceder a cada paso. Y fuera, a Warren se le estaba acabando la paciencia. Se acabaron los juegos. La voz era diferente ahora. Autoritativa. Fría. El propio Warren. «Quemadlos». Los ojos de Cole se abrieron de par en par. Se arrastró hacia Elina mientras el primer proyectil en llamas entraba en el cañón.
una bomba incendiaria improvisada que explotó contra la pared de roca, esparciendo combustible ardiente por el suelo. Intentan ahumarnos para que salgamos, explicó Cole, haciendo una mueca al examinar su hombro herido. O cocinarnos vivos. Otra bomba incendiaria entró, luego otra. La temperatura en el cañón subió rápidamente mientras las llamas lamían las paredes, consumiendo la escasa vegetación y llenando el espacio con un humo espeso. No podemos quedarnos aquí, tosió Elina, el humo quemándole los pulmones. El rostro de Cole era sombrío mientras evaluaba sus menguantes opciones. No. ¿Qué hacemos? La miró a ella, luego a su hombro sangrante, luego a la entrada del cañón, donde seguramente esperarían más merodeadores. Su expresión cambió sutilmente. La mirada de un hombre que llega a una decisión que había estado evitando. Usamos lo que tenemos, dijo en voz baja. Elina lo miró, sin comprender al principio. Luego, la comprensión amaneció, trayendo consigo una ola de horror. No. De ninguna manera. Es la única ventaja que no hemos usado. No seré un arma, protestó. No seré responsable de más muertes. Ya eres responsable de la mía si no hacemos nada, replicó Cole, su voz firme a pesar de la grave situación. La elección no es entre matar y no matar. Es entre quien lo hace. Otra bomba incendiaria se estrelló en el cañón, más cerca esta vez. El calor se estaba volviendo insoportable. El humo se espesaba a cada segundo. Tiene que haber otra manera, insistió Elina, aunque la desesperación se colaba en su voz. Cole negó con la cabeza. A veces no la hay. Antes de que Elina pudiera discutir más, una figura apareció en la entrada del cañón. Alta, imponente, a contraluz del sol del desierto. Incluso en silueta, su autoridad era evidente. Warren, murmuró Cole. El líder de los merodeadores entró en el cañón, flanqueado por 2 de sus hombres. A diferencia de sus seguidores, se movía con una precisión calculada, sus ojos escudriñando cada sombra, cada amenaza potencial. Vio a Cole y Elina contra la pared del fondo y sonrió, una expresión fría y sin humor. Menuda persecución nos has hecho dar, viejo, dijo Warren. Su voz se oía fácilmente sobre el crepitar de las llamas. ¿Todo para qué? ¿Una mujer a la que ni siquiera puedes tocar? Se rió. Oh, sí, hemos estado observando. Curioso acuerdo el vuestro. Cole se movió ligeramente, interponiéndose entre Warren y Elina, a pesar de la cuerda que aún los conectaba. Está infectada, dijo Cole, su voz sin el miedo o el agotamiento que debía sentir. Un toque contagioso significa la muerte. La sonrisa de Warren se ensanchó. Vaya, qué conveniente. Dio otro paso adelante, sin inmutarse por las llamas que lamían las paredes del cañón. Entonces no te importará si nos la llevamos. Alguien con una condición tan única podría ser valiosa para los compradores adecuados. No está en venta, replicó Cole, su mano apretando el cuchillo. Todo en Esperis está en venta. Viejo. Deberías saberlo ya. Warren hizo un gesto a sus hombres, que comenzaron a dispersarse, moviéndose para flanquear a Cole y Elina. Aunque admito que tengo curiosidad. ¿Por qué arriesgar tu vida por ella? ¿Qué es para ti? Cole no respondió. Sus ojos medían distancias, ángulos, buscando cualquier ventaja en su situación cada vez peor. No importa, continuó Warren. Has matado a 5 de mis hombres. Eso exige un pago. Con una velocidad sorprendente, Warren sacó una pistola elegante, de grado militar, muy superior a las armas recuperadas de sus hombres, y disparó. El disparo resonó en el cañón mientras Cole se tambaleaba hacia atrás, una mancha roja extendiéndose por su costado. Elina gritó, moviéndose instintivamente hacia él antes de detenerse. Cole cayó de rodillas, su mano libre presionando la herida, la otra todavía agarrando su cuchillo. Lo haré simple, dijo Warren, acercándose con su arma apuntando a la cabeza de Cole. Entrégame a la mujer y te mataré rápidamente. Resiste y la cosa se pondrá desagradable. Cole levantó la vista hacia el líder de los merodeadores, la sangre filtrándose entre sus dedos. A pesar de sus heridas, sus ojos permanecían claros y desafiantes. Mi don es una maldición,
humano, gritó de repente Elina, su voz rota por la emoción. Todo lo que toco muere. Warren se volvió hacia ella, con una ceja levantada en señal de diversión. Se supone que eso debe asustarme. ¿Chica? He oído peores amenazas de niños. Cole cruzó una mirada con Elina, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. Él asintió de forma casi imperceptible y luego se volvió hacia Warren. Entonces tócame a mí, dijo Cole, su voz firme a pesar de sus heridas. Soltó la cuerda que lo conectaba a Elina y extendió su mano hacia Warren. Compruébalo por ti mismo. Warren se rió, negando con la cabeza ante lo que percibía como una treta desesperada. ¿Me tomas por tonto? Tómame por un hombre moribundo, replicó Cole. Sin nada que perder. Algo en la tranquila certeza de Cole hizo dudar a Warren. Estudió al hombre mayor, buscando el engaño. Al no encontrarlo, su curiosidad pudo más que su cautela. Sujetadlo, ordenó a sus hombres, quienes avanzaron para inmovilizar a Cole, obligándolo a arrodillarse. Warren se acercó, elevándose sobre el hombre herido. Últimas palabras, vejestorio. Cole levantó la vista, encontrando la mirada del merodeador sin miedo. Solo una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué llevo este cuchillo? Señaló la hoja de caza que aún aferraba en su mano, un arma grande y de aspecto maligno con un peculiar brillo aceitoso en su filo. Los ojos de Warren se entrecerraron. Antes de que pudiera responder, Cole se movió con una velocidad inesperada. No hacia Warren, sino hacia su propio cuchillo. Con un rápido movimiento, se pasó la hoja por la palma de la mano. La sangre brotó del corte mientras se abalanzaba hacia adelante, su mano ensangrentada extendida hacia Warren. El líder merodeador retrocedió bruscamente, evitando el toque de Cole. Pero al hacerlo, tropezó con Elina, que se había colocado detrás durante la confrontación. Su mano rozó el cuello expuesto de Warren por un instante. El efecto fue inmediato y horrible. El cuerpo de Warren se puso rígido, su espalda arqueándose de forma antinatural mientras la neurotoxina inundaba su sistema. Sus ojos se desorbitaron, la boca abierta en un grito silencioso. Se desplomó en el suelo, el cuerpo convulsionando violentamente antes de quedar inmóvil. Los merodeadores restantes miraron conmocionados a su líder caído, luego a Elina, el miedo reemplazando la confianza mientras comenzaban a retroceder. Lo mató con un toque, susurró uno, el terror evidente en su voz. Un demonio, murmuró otro, ya dándose la vuelta para huir. En momentos, se habían ido, saliendo del cañón en pánico, dejando atrás a sus muertos. Elina corrió hacia Cole, que se había desplomado contra la pared del cañón, la sangre formando un charco debajo de él. No me toques, advirtió débilmente mientras ella se acercaba. El cuchillo, usé tu veneno. La comprensión se dibujó en el rostro de Elina. Untaste tu cuchillo con mi toxina, anoche, mientras dormías. La respiración de Cole era laboriosa, su rostro pálido por la pérdida de sangre. Me corté para esparcirla. Hubiera funcionado en Warren también, si hubiera estado más cerca. ¿Por qué no me lo dijiste? No habrías estado de acuerdo. Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. Eres terca. Elina miró impotente sus heridas, incapaz de ofrecer ayuda directa. Estás sangrando demasiado. Necesito ayudarte, pero no puedo. Cole metió la mano en su mochila con manos temblorosas, sacando vendas y un pequeño kit de suministros médicos. Guíame, le indicó. Dime qué hacer. Bajo la dirección de Elina, Cole taponó su herida de bala lo mejor que pudo, envolviendo vendas apretadas alrededor de su torso. El proceso fue lento y agónico, sus fuerzas desvaneciéndose a cada minuto que pasaba. No voy a llegar a la cabaña, admitió una vez que el vendaje estuvo completo. No así. No digas eso, insistió Elina, las lágrimas corriendo por su rostro. Hemos llegado hasta aquí. Los ojos de Cole se estaban volviendo distantes, su respiración superficial. Nunca se trató de llegar a la cabaña. ¿Qué quieres decir? Necesitaba que estuvieras a salvo. Apoyó la cabeza en la pared de roca, conservando la poca energía que le quedaba. De ellos. De ti misma. No lo entiendo.
Los ojos de Cole encontraron los de ella, claros a pesar de su debilitado estado. Estabas lista para morir en ese desierto. Para rendirte. No podía permitir que eso sucediera. Tosió, haciendo una mueca por el dolor que le causaba. Todo el mundo merece una oportunidad de vivir. Incluso con una maldición. Elina sollozaba abiertamente ahora, todo el peso de su sacrificio cayendo sobre ella. ¿Por qué? Ni siquiera me conocías. Sabía lo suficiente. Su voz era apenas audible ahora. Vi a alguien que valía la pena salvar. Y ahora te estás muriendo por mi culpa. Cole negó ligeramente con la cabeza. Por mi elección. Extendió la mano hacia ella, deteniéndose antes del contacto. Ahora es tu turno. Elige vivir. Encuentra un camino. Elina miró su mano extendida, flotando a centímetros de la suya. En ese espacio entre ellos yacía un abismo insalvable. Y, sin embargo, de alguna manera era la conexión más cercana que había sentido con otra persona en toda su vida. No puedo hacer esto sola, susurró. No estás sola. Los ojos de Cole comenzaron a cerrarse, sus fuerzas fallando. Coge mis provisiones. El mapa en la mochila. Coordenadas del asentamiento. Su voz se desvaneció en un susurro. Allí hay gente que puede ayudar. Un médico podría encontrar una cura. Cole, por favor, suplicó Elina, observando impotente cómo su vida se desvanecía. Sus ojos se abrieron una última vez, encontrando los de ella con una claridad sorprendente. Recuerda, la maldición nos salvó a ambos hoy. No es del todo mala. Con esas palabras, los ojos de Cole se cerraron, su respiración volviéndose más dificultosa. Elina permaneció a su lado, incapaz de tocarlo, incluso en estos momentos finales, las lágrimas cayendo libremente mientras veía cómo la vida se desvanecía del hombre que había sacrificado todo por una extraña. Cuando el sol de Esperiz alcanzó su cenit, arrojando una luz dura en el cañón, la respiración de Cole cambió de repente, volviéndose más fuerte en lugar de más débil. Sus ojos parpadearon y se abrieron. ¿Todavía aquí?, murmuró, un fantasma de sonrisa cruzando su rostro. Cole, exclamó Elina, la esperanza surgiendo en ella. Pensé que estabas. Todavía no, hizo una mueca, moviéndose ligeramente contra la pared de roca. He sobrevivido a cosas peores. Elina se secó las lágrimas, riendo a pesar de la grave situación. Eres el hombre más terco que he conocido. Tiene sus ventajas. Cole miró su costado vendado. La bala atravesó limpiamente. Quizás viva, después de todo. Si podemos conseguirte atención médica adecuada, dijo Elina, su mente ya corriendo hacia adelante. ¿A qué distancia está el asentamiento que mencionaste? 3 días. Quizás 4, en este estado. Cole cerró los ojos brevemente, reuniendo fuerzas. Primero necesitamos llegar a mi cabaña. Un día al noreste. Tengo provisiones allí. Medicinas. ¿Puedes viajar? Tengo que hacerlo. Cole buscó su mochila, sus movimientos débiles pero decididos. Ayúdame a levantarme. Elina lo guió con palabras en lugar de con el tacto, observando ansiosamente cómo luchaba por ponerse de pie. Cole se tambaleó por un momento, luego se estabilizó contra la pared del cañón. La cuerda, dijo, señalando el salvavidas que los había conectado durante todo su viaje. Hay que volver a atarla. Una vez que la cuerda estuvo asegurada entre ellos, comenzaron su lento avance fuera del cañón. Cole se apoyaba pesadamente en un bastón improvisado, cada paso causándole un dolor evidente, pero su rostro estaba lleno de determinación, sus ojos enfocados en el camino por delante. Los merodeadores podrían reagruparse, advirtió Elina mientras salían del cañón. Una vez que se den cuenta de que Warren está muerto. Vacío de poder, asintió Cole. Caos, peleas entre ellos. Nos da tiempo. Se abrieron paso por el terreno rocoso, moviéndose lenta pero firmemente. Cole navegaba por puntos de referencia invisibles para los ojos inexpertos de Elina. Una formación particular de rocas, una planta parecida a un cactus doblado, el ángulo del sol sobre sus cabezas. A pesar de sus heridas, su sentido de la orientación permanecía infalible.
Tenemos que llegar a un terreno más alto antes de que oscurezca, dijo Cole, agarrando su bastón improvisado mientras inspeccionaba el terreno por delante. Hay una posición defendible a 1 hora de aquí. Elina asintió, observando cómo él revisaba sus vendajes. Su determinación, a pesar de las graves heridas, la impresionó. Había algo en Cole que desafiaba la visión cínica del mundo que ella había desarrollado durante sus años de investigación. Continuaron su viaje, el paisaje cambiando gradualmente a su alrededor. El desierto rojo y austero dio paso a un terreno más variado, afloramientos rocosos intercalados con vegetación resistente. Ocasionalmente, veían vida salvaje, criaturas de pelaje azul que los observaban con recelo desde la distancia, habiendo aprendido a evitar a los humanos. A última hora de la tarde, las fuerzas de Cole flaqueaban de nuevo. Su rostro había adquirido un tono grisáceo y su respiración se había vuelto cada vez más laboriosa. Elina podía ver que se estaba esforzando más allá de la resistencia humana normal, impulsado por pura fuerza de voluntad. Tenemos que parar, insistió ella cuando Cole tropezó por tercera vez en otros tantos minutos. Vas a colapsar si sigues a este ritmo. Cole negó con la cabeza obstinadamente. Casi en la cresta. Mejor posición. Más segura. No llegarás a la cresta si no descansas ahora. Por un momento, Elina pensó que seguiría discutiendo, pero luego sus hombros se hundieron ligeramente, un reconocimiento tácito de sus límites. 15 minutos, concedió. No más. Encontraron refugio bajo una roca saliente. Cole se desplomó contra la piedra con un agotamiento apenas controlado. Elina revisó sus vendajes desde la distancia, notando con alarma la sangre fresca que se filtraba a través de la tela. La herida se ha reabierto, dijo. Sigues perdiendo sangre. Cole asintió sombríamente. Lo sospechaba. Metió la mano en su mochila, recuperando los últimos de sus suministros médicos. Necesito vendarla más apretada esta vez. Bajo la guía de Elina, Cole volvió a vendar su herida, sus manos temblando de fatiga. El proceso fue lento y doloroso, pero lo soportó sin quejarse. Eso debería aguantar, dijo Elina cuando terminaron. Pero necesitas atención médica de verdad, no vendajes de campo. Primero la cabaña, insistió Cole. Allí tengo mejores suministros. Antibióticos, expansores de plasma, podría ser suficiente. Descansaron en silencio durante un rato, conservando energía para el viaje que les esperaba. Los soles gemelos comenzaron su descenso hacia el horizonte, proyectando largas sombras sobre el suelo del desierto. Pronto, la temperatura bajaría drásticamente, añadiendo el frío a su lista de desafíos. Háblame de tu cabaña, dijo Elina, tratando de mantener a Cole ocupado y alerta. ¿Cuánto tiempo has vivido allí? 15 años, respondió él, su voz más fuerte después del descanso. La construí yo mismo. Piedra y restos. Buena posición, defendible, cerca de una fuente de agua. Suena como si planearas quedarte. No tenía otro lugar a donde ir. La expresión de Cole se suavizó ligeramente. No es una mala vida. Tranquila, autosuficiente. A veces comercio con los Verdani. Plantas medicinales por herramientas, conocimiento por conocimiento. Mencionaste a un médico en el asentamiento. ¿Me ayudaría con mi condición? Cole asintió. Una vieja amiga, excientífica de la compañía, se quedó cuando los demás se fueron. Ahora estudia la biología nativa. Inteligente, ingeniosa. Si alguien puede ayudar, es ella. ¿Ella? Preguntó Elina, sorprendida. La doctora. Meera Cabal. Una mujer brillante. Desertó de la división de investigación de la compañía cuando descubrió sus verdaderos planes para Esperis. Ha estado ayudando a los Verdani desde entonces. Cole se movió, comprobando la estabilidad de su bastón improvisado. Hora de moverse. La cresta antes de que oscurezca. Reanudaron su viaje, el terreno volviéndose más empinado a medida que se acercaban a la cresta. Cole se movía con una determinación renovada, como si la proximidad a su territorio le hubiera dado una fuerza adicional. Elina lo seguía, observándolo con una mezcla de admiración y preocupación. La cresta,
Cuando la alcanzaron, ofrecía una vista imponente del desierto que habían cruzado. A lo lejos, podían ver el cañón donde habían resistido contra Warren y sus merodeadores. No se veía ninguna persecución, lo que sugería que la predicción de Cole sobre el conflicto interno había sido correcta. Allí, dijo Cole, señalando un lejano grupo de formaciones rocosas. La cabaña está allí. La alcanzaremos mañana si forzamos el ritmo. ¿Y el asentamiento? 2 días más allá. Menos si podemos conseguir transporte desde la cabaña. Tengo un viejo deslizador allí. Podría funcionar. Cole inspeccionó el paisaje con ojos experimentados. Buen lugar para acampar esta noche. Defendible, oculto desde abajo. Montaron un campamento simple en una depresión natural cerca del borde de la cresta. Cole le enseñó a Elina cómo colocar rocas para bloquear el viento sin ser visibles desde el suelo del desierto. A pesar de sus heridas, sus habilidades de supervivencia seguían intactas. Al caer la noche, la temperatura se desplomó. Cole encendió un pequeño fuego, cuidadosamente posicionado para proporcionar calor sin ser visible desde la distancia. Se acurrucaron en lados opuestos, las llamas creando una barrera natural entre ellos. La cuerda aún los conectaba, un recordatorio físico de sus circunstancias únicas. Mañana llegamos a la cabaña, dijo Cole, su voz transmitiendo una certeza que levantó el ánimo de Elina. Luego el asentamiento. Luego las soluciones. ¿De verdad crees que hay una cura para mi condición? Preguntó Elina, la esperanza y el escepticismo luchando en su voz. Creo en intentarlo, respondió Cole simplemente. Es mejor que rendirse. Elina asintió, comprendiendo la sabiduría de su enfoque. Habían sobrevivido hasta ahora centrándose en el siguiente paso, el siguiente desafío, en lugar de en el abrumador conjunto. Descansa un poco, aconsejó Cole. Haré la primera guardia. Tú necesitas descansar más que yo, protestó Elina, notando el agotamiento evidente en su postura. Ambos necesitamos descansar. Ambos necesitamos vigilar. Cole se acomodó contra una roca, su arco sobre su regazo. 2 horas, luego tu turno. Elina quiso discutir más, pero reconoció la lógica de su plan. Se envolvió en la manta de emergencia de su nave, tratando de encontrar una posición cómoda en el duro suelo. A pesar de su incomodidad física, una extraña sensación de paz se había apoderado de ella. No porque su situación hubiera mejorado drásticamente, sino porque ya no estaba sola para enfrentarla. Mientras se dejaba llevar por el sueño, su último pensamiento consciente fue para la tranquila determinación de Cole. Una fuerza más poderosa que cualquier arma que llevaran. Cualesquiera que fueran los desafíos que trajera el mañana, los enfrentarían juntos. Separados por una cuerda, pero unidos en su propósito.